¿Qué pasaría si la muerte de Moisés no hubiera sido el final de su historia, sino el comienzo de algo que nadie esperaba? ¿Qué pasaría si su último aliento no hubiera marcado el cierre, sino que hubiera desatado una cadena de eventos sobrenaturales que lo cambiaron todo? 7 acontecimientos extraordinarios, algunos milagrosos, otros aterradores, se sucedieron uno tras otro. Pondrían a prueba el valor de un nuevo líder, la lealtad de un pueblo inquieto y la fe de toda una generación que estaba de pie al borde de la promesa. Y mientras el primero de estos eventos comenzaba a gestarse, en algún lugar de las sombras, un guerrero celestial ya venía en camino, con la espada desenvainada. Esta no es simplemente la historia de un gran líder que murió, es la historia de lo que Dios puso en marcha en el preciso momento en que Moisés dejó la montaña. Un cambio tan profundo que ni siquiera Josué, el compañero más cercano de Moisés, estaba listo para afrontarlo. Lo que vino después no fue solo un relevo de liderazgo, fue un enfrentamiento divino entre el miedo y la promesa, el legado y la obediencia, el silencio y la revelación. Más adelante en este video descubrirás el misterioso suceso que tuvo lugar en el desierto, una confrontación tan intensa que incluso Satanás mismo apareció, exigiendo el cuerpo de Moisés. Y eso es solo el principio. Pero antes de llegar ahí, tenemos que volver a la montaña donde todo cambió. El profeta más grande en la historia de Israel está de pie en el monte Nebo, con sus ojos contemplando una tierra en la que jamás entrará. Había hablado con Dios cara a cara, había invocado plagas sobre Egipto, había abierto el mar con un bastón y golpeado una roca para que brotara agua. Y sin embargo ahora, su acto final no es un milagro, sino una entrega. No había un gran ejército junto a él. Ninguna multitud escuchó sus últimas palabras. Ninguna nación lo llevó a una tumba de honor. Moisés murió solo, enterrado por la mano del mismo Dios. Pero el cielo no descansó. Los ángeles ya estaban en misión. El río Jordán, todavía tranquilo, pronto dejaría de fluir. Los corazones de toda una generación, antes endurecidos por la esclavitud, comenzarían a temblar bajo el peso de su llamado. Y un nuevo líder, titubeante, tembloroso, inseguro, escucharía las mismas palabras que Dios pronunció cuando el mundo fue creado: sé fuerte. En un momento más, presenciaremos la sagrada transferencia de liderazgo, encendida por la voz de Dios y confirmada por señales divinas. También descubriremos el significado oculto detrás de por qué Moisés tuvo que morir antes de que Israel pudiera entrar en la tierra prometida, y lo que eso nos dice acerca de nuestro propio caminar espiritual hoy. Esta no es una historia de despedida, es un umbral, una interrupción santa, una serie de eventos divinos tan perfectamente orquestados que hasta los cielos respondieron. Y lo que ocurrió después de la muerte de Moisés podría cambiar la manera en que ves tu propio llamado. Así que no te vayas, porque lo que está a punto de revelarse muestra la mano de Dios en el silencio, la batalla detrás de escena y esos momentos en los que nos sentimos más abandonados, solo para descubrir que nunca estuvimos solos. El camino había sido largo, 40 años de peregrinar, 40 años cargando con el peso de un pueblo rebelde, y ahora Moisés estaba solo, al borde de la promesa, una promesa en la que no entraría. Subió en silencio al monte Nebo, no como un conquistador reclamando victoria, sino como un siervo que termina su asignación. La montaña se alzaba sobre las llanuras de Moab, y desde su cima, Dios abrió los ojos de Moisés para que viera la herencia que su pueblo estaba a punto de recibir. Desde Dan hasta Beerseba, desde las colinas fértiles hasta el mar distante, la tierra que fluía leche y miel se extendía ante él.
Pero aquello no era solo una despedida panorámica, era un momento divino entre un hombre y su Creador. Moisés había sido muchas cosas: un príncipe en Egipto, un fugitivo en Madián, un pastor, un profeta, un juez, un libertador. Pero en este instante era simplemente un hijo volviendo a casa. No había carros de guerra, ni gritos de alabanza, ni un monumento esperando su cuerpo. Solo el susurro del viento y la cercanía de Dios. Y entonces murió. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 leemos: Así murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Pero el hebreo original revela algo más profundo y misterioso. Sugiere que Moisés murió por la boca del Señor. La tradición judía antigua interpreta esto como un beso de los mismos labios de Dios. El más grande profeta en la historia de Israel no murió por la espada, ni por una plaga, ni solo por la vejez, sino por un acto íntimo de amor divino. Un beso que puso fin a toda una vida de lucha. Un beso que decía: consumado es. Y entonces, algo aún más asombroso: a nadie se le permitió enterrarlo. Ningún sacerdote, ningún anciano, ningún hijo. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 6, leemos: Y él, refiriéndose a Dios, lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, pero hasta hoy nadie conoce el lugar de su sepultura. ¿Por qué? Porque Moisés ya no pertenecía a Israel, pertenecía al cielo. Dios escondió su cuerpo, no por secretismo, sino por protección. Moisés se había convertido en algo más que un líder. Era el símbolo del antiguo pacto, de la ley, de una etapa ya cumplida. Su sepulcro no podía convertirse en un santuario. Su tumba no podía ser un ídolo. La historia tenía que avanzar. Y fue entonces cuando los cielos comenzaron a moverse, porque mientras Israel lloraba abajo, algo ya se agitaba en el mundo invisible. El cuerpo de Moisés no había sido olvidado. Se había convertido en un campo de batalla. Y pronto, alguien vendría a reclamarlo. La Biblia dice que Dios mismo enterró a Moisés, pero ¿lo enterró para esconderlo de quién? ¿Y por qué? En algún lugar del valle de Moab, oculto bajo el manto del misterio y el silencio, el cuerpo de Moisés fue puesto a descansar, pero no en paz, porque en el reino invisible otro par de ojos había estado observando, ojos que no miraban con honor, sino con acusación. La carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, nos abre una ventana a una escena tan extraña, tan sobrenatural, que la mayoría de los creyentes apenas la nota. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Espera, ¿qué? Miguel, el arcángel guerrero por excelencia, el que según Apocalipsis derribó al dragón, el protector de Israel, él aparece en un entierro y no está peleando por un alma, está peleando por un cuerpo. Este momento, apenas una frase en toda la Biblia, es una de las confrontaciones más profundas en toda la Escritura. No es una visión, no es una parábola, fue un hecho real. El diablo vino a reclamar el cuerpo de Moisés, y el cielo intervino. Pero, ¿por qué querría Satanás un cuerpo muerto? Piénsalo. Moisés no era solo un profeta, era una leyenda, un hacedor de milagros, el amigo de Dios. Si Satanás pudiera corromper o manipular su cuerpo, podría convertirlo en un objeto de veneración, un ídolo, una reliquia, algo que Israel seguiría en lugar de seguir a Dios. Un cuerpo muerto no puede hablar, pero sí puede engañar. Por eso Dios lo ocultó, y por eso Miguel tuvo que protegerlo.
Pero aquí hay algo todavía más profundo, algo que muchos pasan por alto. Miguel no acusa a Satanás, no lo insulta, no grita ni presume, solo dice una cosa: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque incluso el arcángel Miguel sabe que esta batalla no se trata de poder, se trata de autoridad. Solo Dios tiene la última palabra sobre la vida y la muerte, no Moisés, no Satanás, ni siquiera Miguel. Este breve pasaje descorre el velo y nos muestra algo impresionante. Incluso en la muerte, los fieles no son abandonados. Incluso en la sepultura, el enemigo puede intentar interferir, pero el cielo sigue velando por lo que le pertenece a Dios. Esto no era solo sobre Moisés, era sobre el futuro, porque si Satanás estuvo dispuesto a pelear por el cuerpo de Moisés, ¿qué haría cuando el Mesías fuera sepultado? Esta batalla fue una advertencia. El enemigo siempre quiere tocar lo que Dios ha sellado, pero ni el infierno entero puede romper la autoridad del cielo. Y esto no termina aquí, porque lo que viene después cambiará la forma en que entendemos el liderazgo, el legado y el surgimiento de una nueva generación. 30 días. Ese fue el tiempo que Israel lloró por Moisés en las llanuras de Moab. 30 días de luto por un hombre cuyo rostro había resplandecido con la gloria de Dios, un hombre que se interpuso entre ellos y Faraón, que levantó su vara y partió el mar, que descendió de la montaña con fuego todavía en los ojos, un hombre que había derramado su fuerza, su paciencia y hasta sus fracasos por ellos. Pero mientras el pueblo lloraba, hubo un hombre que no dijo una sola palabra: Josué, el sucesor, el siervo de Moisés, el elegido. Y sin embargo, en este momento de transición está en silencio. No se registra ni una palabra suya durante el duelo, ni un discurso, ni una oración, solo quietud. ¿Por qué? Porque el dolor puede gritar en el corazón, aunque los labios permanezcan cerrados. Josué sabía lo que venía. Había visto la tierra, había visto a los gigantes, había cargado con el peso del liderazgo antes, cuando Moisés estaba en la montaña y el pueblo se rebeló. No le temía a la batalla, pero ponerse bajo la sombra de Moisés, ese era otro tipo de peso. Puedes estar preparado en habilidad y aún así temblar en espíritu. Y sin embargo, en medio de las lágrimas de una nación y el silencio de su nuevo líder, algo hermoso ocurrió. El duelo no los paralizó, los preparó. En Deuteronomio capítulo 34, versículo 8 leemos: Los hijos de Israel lloraron a Moisés en las llanuras de Moab 30 días. Así se cumplieron los días de llanto y de luto por Moisés. Israel honró la pérdida, pero no quedó atrapado en ella. Y este momento no es solo histórico, es profundamente espiritual. Llega un tiempo en el que incluso los más fuertes debemos decir adiós a lo que fue, aún a algo bueno, aún a alguien amado, y volvernos hacia lo que Dios está haciendo ahora. El desierto siempre había sido de Moisés, pero la tierra prometida, esa requeriría otro tipo de líder. Josué no necesitaba imitar a Moisés, necesitaba confiar en el mismo Dios. Y quizá por eso se mantuvo callado, porque antes de hablar como líder, uno debe escuchar a Dios. Antes de avanzar, uno debe llorar por lo que quedó atrás. Hay una santidad en despedirnos de lo que Dios alguna vez usó, aun cuando Él dice que es hora de seguir. Y Josué sabía algo que a veces olvidamos. Cuando Dios entierra una temporada, nunca deja la tumba abierta, la cierra, la sella y señala hacia un nuevo horizonte. Pero el camino que tenían por delante no comenzaría con una estrategia, comenzaría con una voz. Y cuando esa voz finalmente rompiera el silencio, llamaría a Josué por su nombre. Y lo que Dios diría a continuación:
lo cambiaría todo. Los 30 días habían terminado. Las lágrimas se habían secado, pero la incertidumbre seguía ahí. Y entonces ocurrió. Una voz rompió el silencio. Pero no era la voz de Josué, era la voz de Dios. En Josué capítulo 1, versículos 1 al 2 leemos: Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora pues, levántate y cruza este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. No hubo introducciones, no hubo preámbulos, no hubo largas explicaciones, solo una claridad divina. Moisés, mi siervo, ha muerto. Ahora levántate. Dios honró a Moisés, pero no se quedó en su recuerdo. Apuntó hacia adelante, porque el reino no se detiene cuando un hombre muere, la misión no se derrumba cuando un líder cae, las promesas de Dios no se entierran con los santos, se transmiten a la siguiente generación. Y Josué no era simplemente el siguiente en la lista, era el elegido. Pero hay algo poderoso que notar. Dios no habló hasta que terminó el tiempo de duelo, porque Dios no apresura la sanidad, no interrumpe el luto sagrado. Pero una vez que la temporada concluye, Él habla, y cuando habla, no solo consuela, comisiona. Las palabras que siguieron no fueron un recuerdo nostálgico de Moisés, fueron órdenes para marchar. Levántate. Dios no quiere que vivas de los milagros de ayer. Quiere que camines en el llamado de hoy. Y ese fue el momento de cambio. El desierto estaba detrás, el Jordán estaba delante. El futuro ya no era un misterio, era un campo de batalla. Pero a Josué no se le pidió ser Moisés, se le pidió ser obediente. Y Dios sabía que la obediencia no comienza con el valor, comienza con la confianza en aquel que te llama. Por eso, ¿qué le dijo Dios? 3 veces en los primeros 9 versículos de Josué capítulo 1, Dios repite: sé fuerte y valiente. No una vez, no 2, 3 veces, porque la valentía no siempre surge sola. Tiene que ser declarada sobre nosotros, repetida, reforzada, soplada sobre nuestro temor. Y en el versículo 5, Dios le dice algo que Josué seguramente anhelaba escuchar: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso no es solo consuelo, es el corazón del liderazgo, porque sin importar lo que enfrentes, si Dios está contigo, nada más importa. El cielo no esperaba la fuerza de Josué, le estaba ofreciendo la presencia de Dios, y pronto esa presencia lo llevaría no solo a cruzar el Jordán, sino a entrar en la historia. El río Jordán no era solo una barrera física, era un umbral espiritual, y el pueblo de Israel estaba de pie en sus orillas, viendo cómo las aguas se desbordaban con las crecidas de primavera, preguntándose: ¿cómo vamos a cruzar? Pero Dios no les pidió que construyeran un puente. Los estaba invitando a presenciar algo sagrado. En Josué capítulo 3, versículos 7 y 8, Dios habla otra vez: hoy comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse en el río. ¿Detenerse en el río? Así no comienzan normalmente los milagros. Pero esta no iba a ser otra experiencia como la del Mar Rojo. En el Mar Rojo, las aguas se abrieron primero, y luego el pueblo pasó. Pero en el Jordán, Dios invirtió el orden. Ahora, los sacerdotes tenían que pisar el agua antes de que algo cambiara. ¿Por qué? Porque este milagro no era solo sobre liberación,
era sobre confianza. El arca del pacto, la señal visible de la presencia de Dios, debía ir primero. No los guerreros, no los líderes, ni siquiera Josué, sino los sacerdotes. Aquellos que cargaban la santidad de Dios sobre sus hombros fueron llamados a dar el primer paso hacia lo imposible. ¿Y qué pasó cuando lo hicieron? En Josué capítulo 3, versículos 15 y 16, leemos: «Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca entraron en el Jordán, y sus pies tocaron el borde del agua, el Jordán se desbordaba por sus orillas en tiempo de cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Se amontonaron en un montón muy lejos, en una ciudad llamada Adán». El río no solo se desaceleró, se detuvo. Las aguas se amontonaron río arriba hasta el inicio. ¿No es eso lo que Dios hace? Él no solo abre camino hacia adelante, toca la fuente misma de lo que nos detenía. Él corrige desde el origen, y el pueblo de Israel cruzó en seco otra vez. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de huir de un enemigo, se trataba de entrar en una promesa. El Mar Rojo fue el milagro de la supervivencia, el Jordán fue el milagro de la posesión, y en ese momento algo cambió. Josué dejó de ser el asistente, se convirtió en el ungido, y el pueblo dejó de ser un grupo de nómadas, se convirtió en heredero. Esto no era solo un nuevo capítulo, era una nueva identidad. Y en el silencio de esos pasos firmes sobre el lecho seco del río, una generación salió de la sombra de Moisés y entró en el llamado de Dios. Antes de que el último sacerdote saliera del lecho del río, Dios le dio a Josué una instrucción peculiar. En Josué capítulo 4, versículos 2 y 3 leemos: «Elige 12 hombres de entre el pueblo, uno de cada tribu, y ordénales que tomen 12 piedras de en medio del Jordán y que las lleven con ustedes al lugar donde acampen esta noche». ¿12 piedras? Podría parecer extraño. Después de todo, el pueblo acababa de ver un río detener su curso. ¿No deberían estar celebrando, levantando altares o avanzando rápido? Pero Dios no había terminado, porque este momento no se trataba solo de llegar al otro lado. Se trataba de no olvidar nunca cómo llegaron allí. Dios quería un memorial, una marca física en la tierra de la promesa, un montón de piedras que resistiera el paso del tiempo. Y no era solo para quienes habían cruzado, era para los hijos que no vieron el Mar Rojo, para los nietos que no sintieron el temor de Egipto, para las generaciones que nacerían libres sin saber cuánto costó esa libertad. En Josué capítulo 4, versículos 6 y 7, Josué explica el propósito. En el futuro, cuando sus hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, les dirán: «Las aguas del Jordán se cortaron delante del arca del pacto del Señor». Estas piedras serán un memorial para el pueblo de Israel para siempre. Para siempre. No solo como recuerdo, sino como significado. Porque olvidamos rápido, ¿verdad? Olvidamos los milagros cuando se vuelven historia. Olvidamos las oraciones que un día susurramos con desesperación cuando la vida vuelve a la rutina. Pero estas piedras no eran lisas ni decorativas. Fueron sacadas del fondo del río, empapadas en milagro, cargadas de memoria. Y hablaban sin pronunciar palabra. Decían: «Dios nos trajo hasta aquí, no nuestra fuerza, no nuestras estrategias, no nuestros números ni nuestros líderes, sino su presencia, su misericordia, su promesa». Y Josué no dejó esas piedras solo en la orilla. Tomó otras 12 y las colocó en medio del río, justo donde habían estado los sacerdotes. Esas piedras quedaron ocultas cuando las aguas volvieron a fluir, invisibles para el ojo humano. Porque algunos memoriales no son para que los vean las personas,
son para que los recuerde el cielo. Allí, bajo la corriente, quedó un testimonio invisible para los hombres, pero eternamente conocido por Dios. 2 memoriales, uno visible, uno sumergido, pero ambos proclamando la misma verdad: el Señor es fiel. El cruce había terminado, el pueblo había llegado, el Jordán quedaba atrás, y frente a ellos solo Jericó se alzaba. Pero Dios no los envió a la batalla, los detuvo, allí mismo, en tierra enemiga, con los enemigos observando. Y entonces dio a Josué una orden que parecía completamente fuera de lugar para la lógica humana: haz cuchillos de pedernal y circuncida a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque durante 40 años esta nación había caminado por el desierto sin circuncidarse. El símbolo del pacto, la señal dada a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 11, se había olvidado. La señal externa de pertenencia había sido descuidada, y antes de que pudieran luchar por la promesa, tenían que volver a la obediencia. Así que Josué obedeció. Circuncidó a toda la nueva generación en un lugar que llamarían Gilgal, que significa el rodar. En Josué capítulo 5, versículo 9, Dios dijo: «Hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto». Y aquí hay algo profundo. Estos hombres ya eran libres, pero aún no estaban completamente formados. Habían nacido en libertad, criados fuera de Egipto, alimentados por el maná, protegidos por la nube de Dios. Pero hasta ahora todavía llevaban la sombra de Egipto, el residuo de desobediencia, la marca de lo incompleto. Dios no quería que solo poseyeran la tierra, quería que la poseyeran como un pueblo santo, apartado, marcado, no por espadas ni victorias, sino por rendición, porque el pacto siempre precede a la conquista, y esa rendición tuvo un precio. La circuncisión no era indolora, no era privada, dejó al campamento vulnerable por días, incapaz de luchar, moverse o defenderse. Pero ese es el misterio de la preparación divina. Antes de que Dios fortalezca, Él hiere. Antes de que envíe, Él santifica. Antes de que dé victoria, Él exige consagración. Gilgal se convirtió en más que un lugar. Se volvió un umbral. El punto donde el dolor se encontró con el propósito, donde la obediencia reemplazó la demora, donde una generación nacida en el desierto finalmente se convirtió en hijos del pacto. Porque Dios no solo quiere que conquistemos cosas para Él, quiere que caminemos en pacto con Él. Y a veces eso significa volver a los lugares que hemos descuidado, restaurar las promesas que dejamos enfriar, entregar lo que hemos retenido, aun cuando el enemigo está mirando, especialmente entonces. Porque el poder de Dios no se encuentra en tener la ventaja, sino en tener un corazón completamente rendido a Él. En Gilgal, Dios no solo quitó su pasado, marcó su futuro. Todo estaba en silencio ahora. Las heridas de Gilgal aún estaban frescas, pero el pueblo descansaba, y Josué, su líder, se apartó, quizá para orar, para observar Jericó desde lejos, para prepararse en su interior. Pero lo que vio a continuación no era lo que esperaba. Un hombre estaba de pie frente a él, espada en mano, callado, inmóvil. Josué, de inmediato, buscó claridad. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Pero la respuesta derrumbó toda su idea. Ninguno, respondió el hombre. Yo soy el comandante del ejército del Señor. Ahora he venido. Josué capítulo 5, versículo 14. Esto no era un ángel, no era una visión, era tierra santa. El comandante no dijo: estoy aquí para pelear por ustedes. Dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo. ¿Te suena familiar?
Es lo mismo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y ahora, esa misma presencia estaba frente a Josué. Esto fue una teofanía, una manifestación visible de Dios mismo. Muchos eruditos creen que era nada menos que Cristo, antes de encarnarse, presentándose como capitán de los ejércitos celestiales. Y no había venido a tomar partido, había venido a tomar el mando. Porque la pregunta no es, ¿está Dios de nuestro lado? La verdadera pregunta es, ¿estamos nosotros de su lado? Josué cayó rostro en tierra en adoración, no en negociación, no en protesta, ni siquiera con una petición de victoria, solo rendición. Porque en ese momento, el hombre más poderoso de Israel entendió, la autoridad solo funciona cuando está bajo autoridad. Este encuentro lo cambió todo. Jericó aún no había caído. Ningún muro se había derrumbado. Ninguna trompeta había sonado. Pero la verdadera batalla ya estaba ganada. Se ganó en el momento en que Josué dejó de intentar liderar con su propia fuerza y empezó a seguir la presencia del verdadero comandante. Lo que vendría después, la caída de Jericó, sería icónico. Pero no se trataría de estrategia militar, se trataría de sumisión. La estrategia de Dios sonaría insensata: marchar en silencio 6 días, tocar trompetas el 7º y gritar sin sacar armas. Era una declaración divina de que la victoria no viene por poder, sino por alineación. Y antes de que Jericó pudiera caer, Dios se aseguró de que Josué cayera primero, de rodillas, rostro en tierra, ante el único comandante que jamás será derrotado. Y hoy, para cualquiera que todavía pregunte, ¿está Dios de mi lado?, la respuesta sigue siendo, he venido, no para confirmar tu plan, sino para invitarte al mío. El momento había llegado. 7 sacerdotes estaban listos, con los cuernos de carnero en la mano. El arca del pacto, el trono de Dios en la tierra, era llevada en alto sobre los hombros de los levitas. Josué dio la señal y el pueblo comenzó a marchar, sin espadas desenvainadas, sin gritos de mando, solo silencio, y el sonido de pasos resonando alrededor de los imponentes muros de Jericó. Día tras día, la misma procesión silenciosa. Para los soldados en lo alto de las murallas debía parecer un espectáculo absurdo, pero para el pueblo de Dios era sagrado, porque esto no era un asedio, era una declaración de que la obediencia era más fuerte que las armas, de que la fe era más poderosa que la fuerza, y de que la victoria pertenece solo a Dios. En el 7º día, todo cambió. Rodearon la ciudad no una, sino 7 veces, y entonces llegó el sonido, un toque prolongado de los cuernos de carnero, y el pueblo gritó. No fue un grito de guerra, fue un grito de alabanza, y los muros cayeron, así, sin más, no por su fuerza, sino porque obedecieron la voz del que gobierna cielos y tierra. Pero aquí está el secreto que nadie vio venir. La verdadera victoria no ocurrió cuando los muros colapsaron. Ocurrió antes de que sonara la primera trompeta. Ocurrió cuando el pueblo dijo sí en el desierto, cuando cruzaron el Jordán en febrero, cuando circuncidaron sus corazones en Gilgal, cuando Josué cayó rostro en tierra ante el comandante del ejército del Señor. Los muros de Jericó fueron solo la señal visible de una rendición invisible. Y eso es lo que Dios había estado esperando desde el principio, porque Él no necesita nuestra fuerza, quiere nuestro corazón. Quiere un pueblo que camine cuando parece inútil, que rodee muros en silencio, que confíe cuando nada parece moverse, porque esos son los que ven milagros. Y mucho después de que Jericó quedara en ruinas, su lección seguía en pie. Dios pelea por quienes lo siguen,
y cuando Él da la orden, nada puede interponerse en su camino, ni ríos, ni gigantes, ni muros construidos por generaciones de orgullo. No se trataba de tierra, se trataba de pacto, y el mismo Dios que derribó Jericó nos llama hoy a caminar por fe, a obedecer sin entender, a confiar, incluso cuando parece que los muros están ganando. Porque cuando tu vida está alineada con el cielo, la victoria ya es tuya, no cuando los muros caen, sino cuando tu corazón se inclina primero. La historia no terminó con la caída de Jericó, eso fue solo el comienzo. Porque la mayor conquista no fue la de una ciudad, fue la de una generación que finalmente aprendió a seguir a Dios con un corazón indiviso. Una generación que vagó durante décadas, pero eligió volver a creer. Un líder que tembló bajo la sombra de Moisés, pero aprendió a caminar en la fuerza de Dios. Un pueblo que no conquistó por poder, sino por obediencia. Esto es lo que hizo posible la muerte de Moisés, no el fin de un legado, sino el nacimiento de una promesa. Y tal vez ahí es donde tú te encuentras, al borde de algo, mirando hacia tu propio Jordán. Quizá has caminado por un desierto de demora, de arrepentimiento o de miedo. Quizá has estado frente a muros que no se mueven. O tal vez has llorado por la partida de alguien o de algo que una vez te guiaba, y ahora no sabes quién eres sin eso. Pero escucha bien, amigo, Dios nunca entierra a un siervo sin preparar a un sucesor. Nunca cierra un capítulo sin abrir el siguiente. Y nunca te llama a cruzar sin ir delante de ti. Así que no dejes de caminar, no dejes de confiar, aun cuando te sientas pequeño, aun cuando pienses que eres el menos calificado, aun cuando lo único que tengas sea obediencia y un susurro de esperanza, porque esos son los que Él usa. Esos son los que ven caer muros, abrirse ríos y restaurarse corazones. Y así como Josué, así como Israel, no estás solo. Ahora mismo estás siendo guiado por una presencia más grande que el miedo, más grande que la muerte, más grande que cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Así que esta es tu oportunidad. Vas a dar el paso. Vas a confiar en Él para llevarte al otro lado del Jordán y a la vida que ha estado preparando todo este tiempo. Si esta historia te habló, si algo en tu espíritu se movió al caminar junto a Josué y recordar a Moisés, no te lo guardes. Compártela con alguien que esté de pie al borde de algo nuevo, con alguien que necesite recordar que el Dios de Josué sigue obrando hoy. Y antes de irte, deja un comentario aquí abajo. ¿Cuál es el Jordán que tienes delante ahora mismo? ¿Y cómo te recordó esta historia que Dios ya está del otro lado? Si aún no lo has hecho, suscríbete para más historias bíblicas que profundicen, que toquen el corazón y que despierten la fe. Porque no solo estamos contando historias, estamos cruzando ríos, estamos derribando muros, estamos siguiendo la presencia, y lo mejor está por venir.